Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Me lo habéis pedido muchísimas veces y no quiero meterme en exceso en el tema porque es muy complicado. Hay formulación de por medio y hay una serie de conceptos que muchos de vosotros pues no vais a entender. Entonces, no me quiero perder en cosas excesivamente técnicas ni meterme en formulación para explicar algo que es complicado de por sí. Y es complicado de por sí, pues por eso, porque por mucho que nos guste la perfumería hay que hincarse de codos ahí, ponerse a estudiar y es complicado, es difícil el tema, es que es así, me lo estáis pidiendo, pues aquí lo tenéis. Ahora verás como esto no lo ve nadie y luego cuando lo vean lo divulgarán por ahí como si fuesen ellos los quien lo ha explicado. Pues no lo he explicado yo primero. A ver, el tema de las notas de salida, corazón y fondo y la volatilidad en los perfumes. Tenemos las notas de salida, que son las más volátiles, luego tenemos las notas de corazón y tenemos las notas de fondo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a olvidarnos un poco de todo eso y vamos a lo que son las volatilidades dentro del sector de la perfumería. Tenemos sustancias que son más volátiles y sustancias que son menos volátiles. Las sustancias que normalmente son más volátiles es porque carecen de moléculas de oxígeno, porque tienen menos peso. Todo lo que lleva oxígeno adherido a nivel molecular tiene más peso. Lo que no lleva moléculas de oxígeno, estoy simplificando, por favor, y me voy a dejar muchas cosas, que esto es más complicado, a ver, cuando me dejo algo de por medio sin contar es porque es más complicado. Y voy a lo sencillo, tenerlo muy claro, porque yo sé que hay gente que me ve que sabe química, hay gente profesional del sector y que me voy a dejar muchísimas cosas. Pero es que no me puedo meter en profundidad ni explicar cosas que no se van a entender. Entonces, para explicar cosas así hay que explicarlo muy sencillo. Por favor, pido un poco de comprensión con el tema porque esto no es nada fácil y menos para mí, porque explicar esto es morirse. Bueno, en fin, vuelvo al oxígeno. Todo aquello que va enlazado con moléculas de oxígeno tiene mayor peso, con lo cual la volatilidad es menor. Tenemos un grupo funcional: cedreno, etano y benceno. Este grupo funcional también tiene sus alcoholes, que son menos volátiles, y que todo esto es necesario para realizar y ejecutar perfumería, para buscar los distintos puntos de volatilidad para la evaporación. Alcohol etílico, cedrenol y fenol son los alcoholes de este grupo. Bueno, pues esto hace que aparezcan también, claro, evidentemente en los alcoholes aparecen moléculas de oxígeno, todo esto es más pesado y todo esto interfiere a la hora de la volatilidad de las distintas sustancias. Pensar que ya de por sí, y vamos a centrarnos un poco, que pensar que todo lo que son los aceites esenciales a la hora del perfume se tienen que emulsionar, que se tienen que diluir con alcoholes, con lo que estoy diciendo, con lo cual esto es más complejo todavía, pero centrándonos un poco, pensar que todo aquello, toda molécula que sea más pesada es la que se va quedando siempre pues en intervalos o en fases pues de corazón o de fondo o desde luego de salida, que es donde van las notas más volátiles. ¿Cómo se consigue menor volatilidad y que sustancias que pensamos que son ultra mega volátiles se queden más abajo por su peso? Pues eso es muy fácil, entre comillas, y es porque se trabaja con las cargas. Al generar polaridad se genera más fusión entre moléculas y se va ganando en peso, con lo cual pues conseguimos que las notas las podemos ir regulando según la volatilidad que estamos encontrando a nivel químico. También tener en cuenta una cosa, y es que muchas veces todo esto se trabaja sobre papeles secantes, etcétera, y no es lo mismo. Las fibras y todo esto ya lo he explicado, no sé si lo he explicado en este canal o en el canal secundario en Pixme Channel. Todo esto va conjugándose y va haciendo que tengas más volatilidad, que tengas también mayor adherencia a los tejidos, a la piel,
mayor fijación, todo esto va interfiriendo. Es muy complicado, de verdad, pero si es que es lo que queréis, pues aquí lo lleváis. Resumiendo, de verdad, es que es lo más sencillo del mundo poder explicar esto de esta forma. Tenéis que tener en cuenta que las moléculas tienen peso, que ese peso está ya calculado, equilibrado en laboratorio, que se sabe perfectamente con qué sustancias hay que mezclarlas para conseguir una mayor o menor volatilidad y cómo deben de interactuar entre ellas a nivel de carga para que tengan una mayor volatilidad o no y se queden como notas de fondo. ¿De acuerdo? Yo sé que no, pero en fin. Debemos de tener en cuenta otro factor dentro de todo este mare magnum y es la solubilidad. Ya habéis visto que muchas veces en lo que son los artículos os pongo emoliente, emulsionante, disolvente, y es que tampoco todos los aceites esenciales, ni siquiera todas las sustancias químicas que puede llevar un perfume están, ¿cómo llamarla? Están capacitadas para interactuar entre ellas. Entonces necesitan una serie de agentes que den la posibilidad de, pues primero, para empezar, que no se produzcan una decantación dentro de lo que es la solución, es decir, que se formen pues bolitas ni cosas extrañas dentro que se queden en suspensión dentro del perfume, y todo eso hay que calcularlo. Todo eso añade más peso a las moléculas, hay que equilibrar, hay que saber muy bien con qué se está emulsionando y con qué se está disolviendo, porque las cargas de cada una de las moléculas, de los átomos que están interactuando entre ellos, van ofreciendo o mayor resistencia o menor resistencia a la volatilidad del perfume, del concepto global final del perfume. Con lo cual al final lo que necesitamos es tener buenos disolventes polares para que todo interactúe, todo se fusione y tengamos una consistencia a nivel del perfume óptimo. Con lo cual vamos a conseguir una alta polaridad con ácidos y fenoles y con alcoholes, aldehídos, ésteres, cetonas y uno más que me falta, que lo tengo que leer porque si no, no me da para más, esta de aquí. Éteres, sí, éteres. Vamos a tener una polaridad media, y la polaridad baja nos la van a dar los hidrocarburos saturados y los insaturados, ¿de acuerdo? Entonces en esa escala es donde tenemos la polaridad según vamos a ir consiguiendo una mayor volatilidad. Pero luego también nos encontramos que tenemos agentes disolventes que dependiendo del tipo de sustancia van a combinar mejor o peor para la hora de tener en cuenta cómo interactúa la volatilidad dentro del perfume. El disolvente de toda la vida es el agua, pero es quizás el que en menor proporción, o uno de los que en menor proporción evidentemente se utilicen, más que nada porque los aceites esenciales y el agua no se llevan nada bien, se crean fases, con lo cual sí que se emplean aguas tratadas, pero ahí está, y hay que decirlo, el agua aparece como disolvente. El agua se puede tomar como auténticamente un disolvente dentro del sector de la perfumería, aunque ya sabemos lo que hay. Evidentemente tenemos alcoholes porque también tienen un bajo peso molecular, con lo cual hace que se dispare la volatilidad de determinadas sustancias, es decir, de los aceites esenciales emulsionados con distintos agentes. Tenemos que tener en cuenta que este agente también se emulsiona y combina con otros que hacen que gane en volatilidad y en matices olfativos. Pero como estamos hablando de volatilidades, los alcoholes, por supuesto, es que juegan una baza impresionante dentro de toda esta amalgama perfumística. Como disolventes tenemos el agua y alcoholes de bajo peso molecular. Arriba, encima de todo, eso es lo que tenemos como disolventes. En la zona media sí que vendrían los alcoholes de alto peso molecular. Atención, de alto y de bajo, o de bajo y de alto. Dependiendo del tipo de alcohol que queramos o el tipo de evaporación que queramos, así utilizamos el alcohol. Y surfactantes, que se utilizan sobre todo para hacer detergentes y suavizantes y todo esto. Y luego tendríamos en distintos niveles, y por ir ahorrando tiempo, grasas, aceites y ceras, y todo dentro del contexto vegetal, nunca dentro de un contexto animal. Pensar que todo esto
a nivel molecular va interactuando y se van generando también enlaces entre ellos, con lo cual también estamos ganando en peso. Pero todo esto va interactuando con el calor, los pHs, la alimentación, en fin, una serie de agentes, sobre todo a nivel químico. Lo que más interfiere a la hora de la volatilidad, no nos vamos a engañar, es la temperatura ambiente y la piel. Así esté la piel de caliente y tal, así tendremos mayor o menor evaporación. Todos estos alcoholes, ésteres, éteres van interactuando y haciendo que se ganen volatilidad. Pero que sepáis que básicamente viene a ser eso, que tampoco quiero pasarme aquí dando la vuelta ni la traca matraca a este tema, porque es muy complicado y no tiene sentido que me ponga a meterme más en temas químicos, porque es que necesitaría una pizarra y empezar a explicarlo todo paso por paso y es imposible. De todas formas, y para terminar, quiero que tengáis presente que a lo largo de todos los vídeos y conforme voy explicando cosas y hablando de cosas, voy dando pistas de cómo es la interacción molecular de los perfumes, que no es solamente una revisión y ahí lo llevas, que es que hablo de cosas y esas son las pequeñas cosas en las que os tenéis que fijar, porque va explicándose poco a poco de una forma como más distendida y no tan densa ni espesa. En fin, señoras, señores, que se ha terminado ya, que muchas gracias por estar ahí. Me despido no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.